Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Bien, hoy les traigo el review de una excelente cámara, es la cámara más pequeña que he visto de acción o una de las más pequeñas que he visto, gracias a Gearbest que nos suministró una muestra para analizarla acá en el canal. Y esta pequeña cámara que vemos acá pues es muy compacta, se ve que está muy bien trabajada. Nos permitirá grabar en Full HD a 30 frames por segundo y pues vamos a analizar acá en el canal qué más podemos hacer con esta pequeña cámara de acción, cuyo costo la verdad está muy económica, oscila entre los 20 y los 22 dólares. Acá en la descripción del video les dejaré el link para que analicen. Así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, y dentro de la caja encontramos la cámara, obviamente el cable de datos y las diferentes bases que nos van a permitir pues acoplarla a un casco de bicicleta, a una bicicleta o a los diferentes entornos. Esto es muy fácil como armarla y ya tendremos lista nuestra cámara para empezar a grabar. Bien, acá pues la podemos acoplar muy fácilmente y esto pues tiene un adhesivo bastante fuerte que nos va a permitir que no se nos suelte mientras grabamos. La cámara únicamente cuenta con dos botones, botón de encendido y el botón de función que nos permitirá cambiar de HD a Full HD, solo graba video. Acá estamos viendo una muestra de video en Full HD. La verdad esperaba un poco más de la resolución, aunque es Full HD, veo que el video se ve un poco saturado, pero bueno, tampoco puedo decir que el video sea malo. En interiores pues con buena luz, digamos que el video también sigue siendo decente, no lo que yo esperaba, pero pues digamos que con esta cámara podremos conseguir pues cosas interesantes. Vamos a escuchar una prueba de audio del micrófono. Bueno, y acá estamos haciendo una prueba de audio con la cámara. Tengo la cámara más o menos a unos 30 centímetros de distancia. No sé cómo será el sonido, pero pues apenas llegue al estudio vamos a analizar qué tal es. Bien, el audio no me decepciona del todo. Generalmente las cámaras de acción no tienen un buen micrófono, así es que digamos que el audio que capta esta cámara está bien para pues su precio. Lo que sí no me gustó absolutamente para nada es el video en sitios con poca luz. Se ve demasiado saturado y se ve pues muy forzado el sensor, lo que causa que el video salga con muchísimo ruido. Creo que esta cámara está más pensada para de pronto aquellos que tienen drones baratos cuyas cámaras graban digamos que en una mucho menor calidad. Entonces por su peso la podremos adaptar y de pronto conseguir unos resultados un poco mejores que con estas cámaras. Hay que analizar mucho el precio, obviamente es una cámara muy económica, así es que si no es tan importante la resolución del video para ti, pues es una muy buena opción. Pero si para ti la resolución Full HD o incluso 4K es muy importante, pues claramente debes invertir un poco más y esta pues no sería la cámara. Digamos que hay gustos para todo, así es que este es el review de hoy. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, comparte este video, regálame tu opinión también de qué te pareció este review acá en los comentarios del video. Acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao.